Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Nos acompaña el jefe del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Maximiliano Nito, con quien vamos a hablar hoy sobre diferentes consultas, diferentes temas relacionados con obras sociales, con medicina prepaga y con cobertura o falta de cobertura, ¿no?, que hay para estos temas. También algunos planteamientos de lo que son las coberturas de la medicina prepaga respecto a las cuotas, ¿no? Vamos a empezar con Maxi. Te saludamos, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buen día, ¿cómo estás? Maxi, bueno, primero que nada, el primer tema que vamos a hablar es la prohibición del aumento de cuota por edad en las empresas de medicina prepaga. Un tema que a la gente la preocupa. Exactamente, Fernando. Bueno, en contextos sociales y económicos como lo estamos viviendo, todo lo que es el aumento de los servicios, por supuesto, preocupa mucho el bolsillo de los consumidores y claramente los servicios médicos prepagos, que están brindados por empresas de medicina prepaga, afectan sin duda a esta población que contrata estos servicios. En el año 2011 se sancionó la ley de empresas de medicina prepaga, la ley 26.682, cuyo artículo 17 estableció la posibilidad de que estas empresas pudieran establecer diferentes tarifas de acuerdo a la edad del usuario al momento de inscribirse. Claro, de una tarifa joven, me imagino hasta de 20 a 35 años o 18 a 35 años. Una tarifa mayor para los de 50 y una mayor para los de 50 o más. Exactamente. Más adelante, ¿no? De alguna manera se les permitió la posibilidad de tarifar el servicio de acuerdo a la franja etaria en la que uno pertenecía al momento de contratar. Si bien la letra de la ley es clara, el artículo 17 es muy claro, el decreto reglamentario, el decreto 1993 del 2011, en su artículo 17 también viene a aclarar algo que ya decía la ley, pero que lo viene a dejar un poquito más claro por si hubiera dudas. Y lo que dice es que únicamente la diferencia de cuota por edad se iba a poder establecer por parte de las prepagas al momento del ingreso a la cobertura. Una vez que el usuario forma parte de la cobertura, por más que cumpla años, por supuesto la empresa de medicina prepaga no le va a poder aumentar la cuota y los únicos aumentos de cuota que van a poder ser permitidos son aquellos que la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, les autoriza a todas las empresas de medicina prepaga a fijar a sus usuarios. Lo que ocurre en la práctica es que las empresas de medicina prepaga, evidentemente, hacen un desconocimiento de esta norma y, por más que la norma lo permita, aumentan la cuota a medida que uno va cumpliendo edad o a medida que uno va pasando de franja etaria. Por ejemplo, hay algunas prepagas que aumentan a sus usuarios a los 36 años. A partir de los 36 le fijan otra cuota y después a partir de los 40 otra y así sucesivamente. Esto, por supuesto, como dijimos recién, no está permitido porque una vez que el usuario forma parte de la cobertura, los únicos aumentos posibles son los que la autoridad de aplicación autoriza a todos los usuarios y consumidores de empresas de medicina prepaga. Por supuesto, hay vulneración de este derecho porque las prepagas usualmente, pese a que está prohibido, aumentan. Y por eso la Defensoría del Pueblo de la Nación es uno de los organismos a los cuales las personas pueden acudir para poder restablecer este derecho. También la Superintendencia del Servicio de Salud es otro organismo administrativo que se puede ocupar de este tema y para aquel que quiera directamente judicializar la cuestión, también puede acudir a los estrados judiciales para poner fin a esta vulneración de derechos. Por otro lado, también hay otro tema que es ¿qué pasa con la obra social o con la medicina prepaga cuando alguien se jubila? Bien, es interesante la pregunta, Fernando, porque también aquí hay otro momento en el cual la persona requiere del sistema de salud y pareciera ser que en el momento en donde más lo necesitamos es donde de alguna manera nos dejan a nuestra libre suerte, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando se crea el PAMI a través de la ley 19.032, el artículo 16 establece la posibilidad de que aquel que venía trabajando en relación de dependencia, al momento de jubilarse tiene el derecho de o mantener la obra social que tenía mientras estaba en actividad o por el contrario darse de alta en PAMI. Esto es un derecho de opción, es decir, el beneficiario de una obra social tiene la posibilidad de elegir o mantener la obra social o por el contrario pasar a PAMI. Sin embargo, las obras sociales toman o interpretan este artículo como una obligación de pasar directamente a PAMI. Una vez que uno se acoge al régimen jubilatorio, automáticamente la obra social lo da de baja y le indica a la persona a darse de alta en PAMI. Pero esto no es correcto. Este es un derecho que tiene la persona de poder elegir o mantener la obra social o jubilarse y pasar a PAMI. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de este comportamiento? La lógica es que se entiende que todos
a medida que vamos creciendo y vamos siendo más grandes, vamos teniendo más consumo de los servicios de salud y, por supuesto, eso para el sistema implica un costo. Cuanto más grande, más consumo de salud, más dinero tiene que desembolsar la empresa de medicina prepaga o la obra social para cubrir nuestras prestaciones. Entonces, la lógica es tratar de excluirnos de la cobertura, llegado este momento. E incorporar gente joven. Exactamente. La lógica es cubrir gente joven que no consume servicios de salud y excluir gente mayor, que son los que van a empezar a utilizar el sistema de salud. Por lo tanto, este también es un derecho que la gente tiene que conocer y que puede cubrir acá la Defensoría para, llegado al caso de que se jubilen en la obra social, le diga que no pueden continuar. Esto no es correcto. Pueden acudir a nosotros o a la Superintendencia de Servicios de Salud para que puedan continuar con la obra social que venían teniendo en la actividad. También hay un tema con el tema de las enfermedades preexistentes, ¿no? Que muchas veces las empresas de medicina prepaga no aceptan a una persona que tenga una enfermedad preexistente. Y en este caso, ¿qué puede hacer la persona? Eso es otra pregunta interesante, Fernando, porque la realidad es que la ley de empresas de medicina prepaga, y esto por supuesto este tema opera exclusivamente para empresas de medicina prepaga. Esto no tiene nada que ver con las obras sociales, porque las obras sociales se rigen por otro sistema. Ajá. Las obras sociales, una persona en relación de dependencia realiza con su empleador aportes y contribuciones, y esos aportes y contribuciones van exclusivamente a una obra social, por medio del cual, tanto a vos como titular como a tu grupo familiar primario, la cobertura es obligatoria. Independientemente de tu sueldo, esos aportes y contribuciones van a la obra social y te dan cobertura a vos y a tu grupo familiar, independientemente de si tengas o no enfermedades preexistentes. Sin embargo, el sistema de prepago, digamos, es un sistema voluntario, no es obligatorio, por lo cual se va a inscribir a aquel que tenga el deseo y la posibilidad económica de pagar por ese servicio. Entonces la norma lo que establece es que hay derechos y obligaciones tanto para la parte usuaria como para la parte empresarial. Y lo que dice en este caso es que, con el propósito de evitar desfinanciar a las empresas de medicina prepaga, aquella persona que se quiera afiliar para obtener una mejor cobertura, pero que padezca determinadas enfermedades, la obligación, en este caso del usuario, es declarar qué enfermedades tiene. Y el derecho que tiene la prepaga en este caso es la posibilidad de, para esa patología, cobrar un diferencial de cuota, pero por un momento determinado. No es in eternum y tampoco es cualquier precio diferencial. Este precio diferencial va a estar justificado en tanto y en cuanto haya requerido la autorización previa de la autoridad de control, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que diga que sí, que para esa persona de tal edad y con tal patología se le puede cobrar un X monto de más en relación a la cuota base, digamos, y también por un periodo determinado, que son 3 años. Al cabo de estos 3 años consecutivos, la persona tendría que pasar a pagar la cuota normal de cualquier persona que se inscribió y no tiene preexistencias. Ahora bien, lamentablemente, ¿qué pasa en la práctica con muchas prepagas? Lo que pasa es que cuando conocen que vos tenés una enfermedad preexistente y que ellos catalogan como una enfermedad cara, como puede ser tal vez algún tipo de cáncer o diabetes o cualquier otra afección de salud, directamente lo que hacen es excluirte de la cobertura, te dicen que no te aceptan, o por el contrario, te presupuestan un precio exorbitante que vos no podés pagar y es una forma, digamos, indirecta de excluirte de la cobertura. Sí. Eso, por supuesto, no está bien. U otros, también lo que puede pasar es que la persona al momento de afiliarse a la cobertura desconocía que tenía una enfermedad, ¿sí? Y se entera cuando se empiezan a hacer los controles en esta cobertura nueva. Entonces la prepaga eso lo toma como que falseó la declaración jurada, es decir, mintió al momento de contratar, y es la forma que tienen de excluirte de la cobertura. Sin embargo, la norma, la 26682, establece mecanismos para evitar que esto se haga moneda corriente y que todos los usuarios con una enfermedad preexistente que la desconocían queden excluidos de la cobertura. Y lo que dice es que la empresa de medicina prepaga tiene que acreditar que vos, a sabiendas de esa enfermedad, decidiste ocultarlo, ¿sí? Y para eso tiene que haber todo un procedimiento judicial para que vos lo puedas demostrar. Esto, por supuesto, en la práctica no ocurre. Las prepagas directamente dan por sentado de que vos mentiste en la declaración jurada y eso es suficiente para excluirte de la cobertura y rescindir tu contrato. Bueno, en ese caso, nuevamente, como Defensoría del Pueblo estamos para ayudarte y obviamente que se iniciará una actuación y se hará la investigación correspondiente. Incluso se ha dado casos de tanto infertilidad masculina como femenina que la empresa la considera como una enfermedad persistente y también es causal para que no tomarte. Exactamente. La realidad es que la ley de reproducción asistida, la ley 26.862, establece que
la infertilidad, tanto femenina como masculina, no va a ser una causal de preexistencia. Por lo tanto, si vos padeces de infertilidad, no tiene que ser causal para que la prepaga te cobre un plus. Porque claramente la prepaga lo que va a querer evitar es que vos le pidas el tratamiento de reproducción asistida, que es caro, obviamente, y eso de ninguna manera tiene que ser causal para... De hecho, tuvimos un caso hace poco donde una mujer desconocía si era fértil o no, simplemente se asoció a una empresa de medicina prepaga y cuando, como producto de no quedar embarazada por la vía biológica, fue a consultar un centro de fertilización asistida y ahí le sugirieron que podría ser infértil o tener baja reserva ovárica. Finalmente lo que tenía era baja reserva ovárica y por eso es que pidió un tratamiento de reproducción asistida. Sin embargo, la empresa de medicina prepaga, que era Swiss Medical, tomó esto, que era infértil, y por eso le dio de baja, pero por supuesto que eso fue incorrecto. Y de hecho la Defensoría se pronunció en favor de la usuaria y pidió a Swiss Medical que la reincorpore. Perfecto. Y para finalizar, también hay otro tema que dice periodos de carencia para prestaciones brindadas por empresas de medicina prepaga. ¿Qué es esto? Exactamente. También la ley de medicina prepaga les otorga a estas empresas la posibilidad de que puedan incorporar nuevos usuarios y también, para no desfinanciar el sistema, darle prestaciones de manera parcial hasta tanto se cumpla por lo menos un año de la cobertura. Claro, si vos te inscribís ahora y tenés una enfermedad, tendrías que pagar un copago, como quien dice, hasta cumplir el año. Exactamente. Lo máximo que pueden durar este periodo de carencias, que es el periodo por medio del cual vos estás afiliado pero podés no recibir cobertura, son 12 meses. Pero la salvedad es que este periodo de carencia no va a aplicarse para aquellas prestaciones que están incluidas dentro del programa médico obligatorio. Claro. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, sos un paciente diabético y vos te das de alta en una cobertura prepaga, la prepaga podrá no darte un tratamiento para la piel, vamos a suponer, dermatológico, pero sí te tiene que dar la medicación y las tiras reactivas para tu diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes y todo lo que es el tratamiento y los medicamentos y los insumos están incluidos dentro del programa médico obligatorio. Entonces lo que tiene que quedar claro es que cuando vos te inscribís en una cobertura prepaga, las prestaciones del programa médico obligatorio se te tienen que empezar a dar de forma inmediata al momento en que lo pidas, por supuesto justificado por el médico. Y progresivamente, hasta un periodo de 12 meses, aquellas prestaciones que no estén expresamente incluidas en el programa médico obligatorio. Bueno, Maxi, creo que estos son 4 puntos muy importantes, sobre todo por temas que nos llegan a la Defensoría, de gente que consulta y que siempre generan nuevas consultas, porque son temas que están siempre en el candelero y bueno, y por supuesto, como decías al principio, dentro de una situación de crisis donde también las empresas están en crisis, por supuesto, porque los insumos médicos y todo es muy caro, son caros, también esto genera más conflictos económicos y por supuesto más consultas. Muchas gracias, por supuesto, como siempre, la buena predisposición y temas que son muy interesantes para la gente también, creo, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.